Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 107, por favor. Si pueden ir poniéndose de pie y ubicándose ahí. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas tu palabra, que
exaltes a Cristo, Señor, que alimentes a tu pueblo, que atraigas a aquellos que aún están, Señor, lejos de ti, y que también, Señor, inunde, Señor, nuestros labios de acciones de gracias, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, y gracias por este privilegio, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Hoy iniciamos el quinto libro de los Salmos. Este Salmo 107 es un salmo de gratitud al Señor. Todos los salmos a partir de aquí hasta el 150, más de 30 salmos se refieren a dar gracias al Señor, a alabar a Jehová. Ese es el punto principal. Y este salmo inicia esta serie de salmos de gratitud, precisamente con una relación con el Salmo 106 que vimos la semana pasada con nuestro hermano Iván, donde veíamos también cómo el Señor, cómo el pueblo de Israel clamó por ser liberado. Los comentaristas hacen la observación de que este salmo es la acción de gracias del pueblo de Israel por haber sido liberado, o es la contestación del Salmo 106, hermano. La idea principal de este salmo es que el autor pide a los redimidos que den gracias a Dios. No hay un autor en específico, no está identificado, pero podemos estructurar este salmo en tres partes, hermano. El primero es un llamado a dar gracias a Dios. La Escritura nos dice que demos gracias a Dios en todo, y este llamado lo vemos ahí en los versículos del 1 al 3. La segunda parte de este salmo son las razones para dar gracias a Dios. Aunque hay muchísimas razones para dar gracias a Dios, ahí están también las razones correctas de dar gracias a Dios, que es, por un lado, como ahorita veíamos, la liberación que Dios nos da en Cristo, y la segunda es su soberanía sobre todos, sobre justos e injustos. Y el tercer apartado de este salmo es un llamamiento a adquirir sabiduría. Sí, que esta acción de gracias no quede solamente en nuestros labios, sino que sea llevada a la acción a través de adquirir sabiduría. Entonces, hermanos, comenzamos con el primero, que es un llamado a la acción de gracias por parte del autor del Salmo. Y estos tres salmos, hermanos, comentaba que ofrecen reflexiones históricas sobre la obra de Dios a favor de Israel. ¿Y qué relevancia tiene? Bueno, que la historia de Israel es la historia nuestra. ¿Sí? Lo que el pueblo de Israel ha vivido es nuestra historia. Y la primera línea de este salmo comienza con esta llamada que dice: dad gracias al Señor porque es bueno, su amor es eterno. Es un himno de alabanza por responder a la oración del Salmo 106, como les comentaba, hermanos. Los versículos, aunque el Salmo 107 es un salmo histórico largo, mencionan los comentaristas que es fácil de seguir. Tras una llamada inicial de dar gracias en los versículos de 1 al 3, el salmista da las razones para hacerlo en los versículos del 4 al 42. Y aquí nos ofrece 4 imágenes de esta liberación y estas razones que él nos da el salmo para dar gracias al Señor. Y aquí podemos reconocer un patrón, hermanos, que seguramente está en nuestra vida, en nuestro andar cristiano. Y es que este patrón es, primero, experimentamos una crisis en nuestra vida, cual sea el tipo ya sea salud, laboral, espiritual, moral, emocional, etc. Después viene un reconocimiento de la gracia del Señor. Esta gracia que nos es concedida de forma inmerecida, sin ningún mérito, y posteriormente la intervención salvadora de Dios ante esta crisis y la gratitud del pueblo o de la persona. Este patrón, hermanos, lo vemos repetido aquí en el Salmo varias veces, ¿sí? Donde inicia el escritor y donde también menciona la frase: entonces clamaron a Jehová. Entonces, este llamado de dar gracias a Dios está en esta primera parte, y nos podemos ver que uno de los signos de la renovación espiritual y personal y corporativa es una visión adecuada de la bondad, el amor y la fidelidad de Dios, hermanos. Es una característica cuando el Señor salva, hay una visión correcta de su bondad, de su amor y su fidelidad.
Estos exiliados fueron enviados a cautivos a causa de su pecado, sabemos, pero por la bondad y fidelidad del Señor fueron reunidos de nuevo a casa. Vemos ahí en las crónicas y en los libros de historia del pueblo de Israel cómo hay un remanente que regresa y que son reunidos de nuevo en casa. Pero en todo esto, hermanos, toda la gloria es para Dios. Este reconocimiento lleno de alabanza de la bondad y fidelidad de Dios implica también más que un asentimiento mental. O sea, puedes estar de acuerdo de que es necesario dar gracias a Dios, pero esta gratitud al Señor es más que un asentimiento mental, que estés de acuerdo. El salmista pide al pueblo que diga algo sobre el amor redentor de Dios. Versículos 2 y 3. Dice ahí, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los redimidos deben proclamar las glorias de redención de Dios porque Él los ha librado de la muerte y los ha traído de vuelta a la tierra. Hermanos, la salvación pues no es un acto insignificante común que podamos dar por sentado sin estar continuamente agradeciendo. Todos los redimidos del Señor debemos alabar a Dios continuamente. Y lo debemos alabar por las diversas formas, tanto físicas como espirituales, en los que Él nos ha rescatado. Recuerden que la salvación es, el Señor nos ha salvado de sí mismo, de nosotros mismos, nos continúa salvando, no solamente es un evento en el pasado, sino que Él continuamente nos sigue salvando y nos libra de muchas cosas que muchas veces inclusive no nos damos cuenta de esa liberación. Sin embargo, debemos estar siempre prestos a reconocer su intervención hasta en las cosas más mínimas. Y esto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos, cuando vemos que en todo debemos de agradecer al Señor que Él está presente. Dios es redentor. En Cristo Jesús, Dios ha provisto la redención definitiva para los necesitados de la salvación. Y Él nos ha librado de nuestros grandes enemigos, el pecado, Satanás, el juicio y la muerte. Quienes hoy están aquí y han sido alcanzados por la gracia de Dios, pueden vencer el pecado en Cristo, porque Cristo lo venció en la cruz. Pueden vencer, también estar prestos ante las mentiras del enemigo y contrarrestarlas con la palabra como la hizo nuestro Señor Jesús. También hemos sido librados del juicio venidero que está por causa de nuestros pecados, a causa de que Dios demanda justicia por haber ofendido su carácter santo. Y también, hermanos, nos ha librado de la muerte eterna. Ciertamente todos quienes estamos aquí algún día dejaremos este plano físico, pero la promesa que tenemos en la palabra de Dios es vida eterna a los que hemos creído en Cristo Jesús por la gracia de Él. Y esto es de lo que nos ha librado nuestro Dios, y por ello no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir algo y no cualquier cosa. Tenemos que decir algo y nunca debemos cansarnos de hablar de nuestro gran Dios y Salvador en la alabanza y en la evangelización, en nuestras conversaciones continuamente. El amor redentor debe ser nuestro tema hasta que la muerte llegue. Debería ser este himno, ¿verdad? Algo continuo en nosotros. Recuerden, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros solemos hablar de cosas que nos importan, ya sea de un equipo deportivo, de un buen libro, de una película, de cosas que nos pueden llamar la atención. Sin embargo, debemos ser muy diligentes y muy intencionales en esta parte, hermanos, de dar gracias a Dios. Y si tú a la hora de el ágape, o que conoces a un nuevo hermano, a una nueva persona que nos visita, tú dices, bueno, ¿qué puedo hablar con la persona con la cual me voy a acercar? Pues un punto importante donde puedes iniciar es compartiéndole tu acción de gracias por lo que Dios ha hecho contigo en el día de hoy, en la semana y en tu vida. Es un excelente tema de conversación que tenemos que hacer intencionales. Cuando la gente escucha una buena historia, la comparte. Así que nosotros hemos experimentado el mayor de todos los actos, la redención. Y deberíamos querer dar a conocer esta noticia en la adoración y el testimonio.
¿Por qué, hermanos? Porque un cristiano que es silencioso es una criatura extraña. Y aquí puedes examinarte. ¿Cómo es tu conversación, tu relación con el mundo? A veces dicen que si es cristiano de la secreta, que muchas veces no se dan cuenta que, hoy pues sí, no, nunca ha dado problemas, pero nunca habló, nunca compartió esta gran historia de salvación que hay en Cristo. ¿Existe tal criatura, un cristiano silencioso? Probablemente deberíamos afirmar que un cristiano silencioso no es un cristiano en absoluto. Los redimidos cantan, comparten, discuten, oran y declaran las glorias del Redentor, aunque tengan que hacerlo a través hasta del lenguaje de señas. Una persona sorda que es alcanzada lo va a hacer también, va a voltear y adorar a su Señor. No habrá una limitación. Entonces, anteriormente, hermanos, para acabar este primer punto, en el Salmo 106, 47, el pueblo exiliado rogaba a Dios que los reuniera de nuevo en la tierra. Y en el 107, 3 leemos sobre ese acto. Dios reunió a su pueblo de todo el Mediterráneo. Y este es un anticipo del día en que el Señor reunirá a gentes de todas las tribus y lenguas. Todos los redimidos de aquel día lo dirán con toda seguridad. Pueden checar ahí Apocalipsis 7, 9, Mateo 8, 11. ¿Y qué razones da el salmista, hermanos, para dar gracias a Dios? Hay 4 expresiones aquí de personas que son necesitadas de un rescate. Estas expresiones pues, nos hablan precisamente de la restauración de Dios y de la soberanía de Él. El salmista nos dice ahora por qué debemos estar llenos de gratitud, por quién es Dios y por lo que ha hecho. Y luego se regocija en la gracia restauradora del Señor soberano. Es posible que estas 4 experiencias, versículo 4, 10, 17 y 23, ¿sí? Lo que son los perdidos, por aquí lo apunté, o los errantes, los prisioneros, los enfermos o los azotados por las tormentas. Esas 4 imágenes, ¿verdad? Pueden ser que sean también de los, parte de los del pueblo que estaba cautivo, hermanos. Sea como fuera, el Salmo describe las circunstancias del exilio y magnifica al Señor como Redentor, Liberador y Salvador, que merece una acción de gracias de todo corazón. Dentro de cada una de estas 4 experiencias, el salmista dice que el pueblo clamó al Señor y el Señor lo rescató. Esta frase se repite, hermanos. Dice, ellos clamaron, Él los liberó. Como resultado, el libertador debe ser alabado por tales muestras de su amor fiel. Y aquí, hermanos, pues debemos recordar de dónde nos ha sacado el Señor y dar gracias por su liberación. Probablemente también éramos errantes. El errante es como un vagabundo que anda por cualquier lado sin ningún destino o un objetivo. Dice la Escritura que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y todos estábamos así, errantes, o prisioneros atados al pecado, o enfermos, azotados por alguna tormenta. Aquí es una cuestión del medio ambiente que hace referencia precisamente a cómo el Señor Jesucristo, los mismos apóstoles decían, ¿quién es este que hasta los cielos y el viento y el mar le obedece? ¿Sí? Entonces, hermanos, estos 4 cuadros de liberación pueden dividirse en 2 partes. El sufrimiento debido a las limitaciones que tenemos como hombres, los perdidos en el desierto o zarandeados en el mar, por ejemplo. Y 2, el sufrimiento debido al pecado, que son los prisioneros y los enfermos. Y esto, hermanos, pues nos debe llevar a recordar que el Señor nos ha rescatado de esto, de el sufrimiento por el pecado y el sufrimiento por nuestras limitaciones, de tratar muchas veces de querer nosotros conformarnos en nuestras fuerzas a los estándares del Señor, y eso trae sufrimiento porque sabemos que es por gracia y es por la ayuda del Espíritu que podemos andar en la ley, desear la ley y obedecer la ley. El Señor libera a los errantes, versículo 4 al 9, como los que erraban en el Éxodo. Estaban desamparados, sin ciudad donde vivir, como vagabundos, tenían hambre y sed. Por consiguiente, sus espíritus desfallecían dentro de ellos.
En otras palabras, estaban muy necesitados tanto física y espiritualmente del Señor. Cuando las personas viven sin propósito, se desaniman y pierden la pasión por vivir. ¿Y cuánto no hemos escuchado, hermanos, de personas que aparentemente tenían una vida normal en términos humanos y después optan por un suicidio, por quitarse la vida? Cuando estas personas viven sin propósito, sin Dios, se desaniman y pierden esta pasión por vivir. Sin embargo, los cristianos de hoy, hermanos, también podemos pasar por periodos de, menciona aquí el comentarista, vagabundeo espiritual. ¿Sí? La buena noticia, hermanos, es que el Señor trae a casa a los errantes. ¿Cómo lo hace, hermanos? Nos lo dice el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vemos la primera de las 4 peticiones de ayuda del Salmo. En su tiempo de angustia, ¿qué hacía Israel? Sabía dónde buscar. Invocaron al Señor y Él los rescató. Los arrancó de las garras de la esclavitud y los atrajo hacia sí. Clamor, hermanos, clamor al Señor. Seguramente en tu experiencia has llegado a ese punto de clamar al Señor. ¿Cómo es un clamor, hermanos? Es algo desgarrador, es algo que es difícil de presenciar. ¿Sí? Me recuerdo un poquito a un bebé. No se puede comunicar y llora desconsoladamente. Y bueno, uno como padre pues se rasca la cabeza y dice, pues ¿qué tendrá? Pero lo ves y llora así, así que desconsoladamente. ¿Cómo le hago? Bueno, no es así con nuestro gran Dios y Salvador. Él en nuestro clamor entiende, nos escucha, nos atiende, nos libera. Él no está distraído, Él no se equivoca, Él sabe lo que está haciendo, Él no tarda, Él tiene un plan, una voluntad perfecta, revelada, en la cual podemos confiar. Y en ese clamor, cuando decimos como aquel que estaba postrado, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es atendido por el Señor. Y si tú hoy estás en esta condición, alejado, puedes clamar al Señor y decir, ten compasión de mí, como dice el himno de Fuente de la Vida Eterna. Hay una traducción que menciona aquí que dice, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus atrios. Así que, hermanos, un llamado amoroso a que, querido errante, querido amigo que nos visitas y que tal vez no estás en Cristo, anímate. El Señor asienta, asegura y satisface al que clama a Él por gracia restauradora. Puedes clamar. El salmista continúa hablando de esto, hermanos. Y sustituye el vagabundeo por un camino recto y su desamparo por una ciudad en la cual vivir. ¿Cuál es la respuesta adecuada, hermanos, ante esta transformación que el Señor hace en nuestras vidas? Nuestra reacción a la gracia del Señor debe ser agradecerle de corazón su amor y sus obras. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esa debe ser nuestra respuesta adecuada. Y a continuación el salmista añade una palabra de apoyo para incitar esta gratitud en el versículo 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Qué cuadro de liberación, hermanos. El Señor satisface todas las necesidades, invirtió todas las crisis. Él sigue enderezando nuestros caminos, proveyendo alimento, cobijo y agua. ¿Ha faltado el pan en tu casa? Seguramente no, el Señor ha sido fiel en su provisión. Él recupera a los errantes. Aquel que antes andaba por camino de pecado, hoy está en el camino de justicia. Renueva y nuestra pasión por vivir. Esa salvación que el Señor nos ha otorgado en su gracia y en ese momento en el que Él nos abre el entendimiento, renueva nuestras ganas de vivir, como muchos lo expresan, una segunda oportunidad de vida, cuando te das cuenta del pavor de que eres merecedor de la muerte y sin embargo el Señor en su bondad y misericordia te concede la oportunidad de volver a vivir. Toda la humanidad, hermanos, experimenta la gracia común del Señor.
muchas personas de diversas formas disfrutan comida, agua y cobijo, pero los redimidos tienen motivos adicionales para dar gracias a Dios, principalmente porque son conocidos y conocen personalmente al Redentor y saben que su amor es eterno, que aunque el redimido puede soltarse, Dios no lo suelta. Dios mantiene unido a ese débil pecador. Los redimidos disfrutarán por toda la eternidad de las riquezas de la bondad de Dios. Él libera a los prisioneros. Los exiliados se sintieron en tinieblas y oscuridad, soportaron crueles cadenas y una vez más la angustia física conduce a la angustia espiritual. El pueblo fue aplastado en ambos sentidos. Que decía en un salmo que más adelante vamos a escuchar, dicen, los que nos tenían cautivos nos piden canciones de alegría. Y cómo estamos en prisiones, encadenados. Pero es posible en el Señor tener esos cánticos de alegría porque el Señor nos ha salvado. ¿Por qué el sufrimiento? El salmista dice que fue el resultado de su rebelión. Todo pecado, hermano, siempre traerá consecuencias. Todo pecado siempre, nunca es una acción sabia. El salmista dice que el resultado de su rebelión contra los mandatos de Dios ocasionó este sufrimiento y su negativa de someterse al consejo del Altísimo. Israel había rechazado la autoridad de Dios y a causa de su pecado sufrieron el juicio. La debacle, recordemos hermanos, empezó cuando, como las demás naciones, pidieron rey. Y ahí sabemos que en su misericordia Dios concede. Vino Saúl, después David, un hombre conforme al corazón de Dios, después vino Salomón, después la división y todo lo demás que viene ahí, hermanos. El Señor quebrantó los corazones obstinados de Israel, haciéndoles soportar trabajos forzados. Este trabajo les hizo tropezar y no tenían quien les ayudase, versículo 12. Entonces se dieron cuenta de la locura de sus caminos. Y aquí, hermanos, este salmo nos debe llevar a que reflexionemos y le pidamos a Dios que nos dé el entendimiento para, si no estamos en Cristo, ilumine nuestro entendimiento para decir, es una locura lo que estoy haciendo. Una vez más leemos que el pueblo clamó al Señor cuando se dio cuenta que dijo, ¿a dónde voy? Este camino me lleva a la muerte. Clamó al Señor y Él los liberó. ¡Qué gracia! Aunque se habían rebelado contra el Señor, Él escuchó su clamor e invirtió su suerte. A la luz de su redención, el pueblo es llamado a expresar su gratitud. Todos los que están en Cristo Jesús conocen al Cristo resucitado y Él nos ha librado de la prisión espiritual y nos ha traído a su luz. La buena noticia, mis hermanos, es que el Señor rescata a las personas afligidas de sus enfermedades. De nuevo leemos que los exiliados clamaron y Dios los liberó. Y gracias a Dios también por la enfermedad, porque nos lleva a buscar al Señor, nos lleva a examinar nuestro corazón, nos lleva a traer a nuestro corazón sabiduría, a contar nuestros días, a tener temor ante lo desconocido y clamar al Señor. Dice en la Escritura que Él atiende nuestro clamor. Muchas veces afuera se dice, no, es que nomás buscas a Dios cuando lo necesitas. Y debemos saber, mis hermanos, que el pueblo de Israel, cuando lo necesitó y lo buscó, el Señor respondió. Y eso es hoy para nosotros, hermanos. ¿Cómo se llevó a cabo esta curación? Es hermoso lo que dice el versículo 20, hermanos. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. El salmista dice que envió su palabra y lo rescató de sus trampas. La palabra de Dios contenía la promesa de restauración y consuelo. Esta palabra es dadora de vida y restaura. Por el poder de esta palabra, la obra del Espíritu, los pecadores afligidos somos restaurados también hoy. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuevamente, hermanos, gratitud. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta vez se ofrece una descripción más grande de agradecimiento. Y dice, con gritos de alegría, el versículo 22. Dice, publiquen sus obras con júbilo. Júbilo es esto, el grito de alegría. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. El pueblo está llamado no a dar gracias,
solamente decirlo, sino a demostrarlo con sacrificios de acción de gracias, una ofrenda comunitaria con grandes cánticos de alegría. ¿Cuánto más debemos de dar gracias a Dios lo que hemos recibido un corazón nuevo y la promesa de curación eterna? Y el autor aquí prosigue con otra imagen de los marineros, hermanos, que están en el mar y están expuestos al peligro. Habla de que esta es una experiencia aterradora. Como resultado de ello se vuelven inestables y desesperanzados. Y una ocasión así tendaría a cualquiera de nosotros a maldecir la situación que vive. Pero luego leemos de la gracia de Dios al escuchar su oración desesperada, el versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Los marineros clamaron, el Señor los libró. El Señor puede llevarnos a la desesperación, hermanos, para que acudamos a Él. ¿Alguna vez has estado así, amigo, que no estás en Cristo, en la desesperación? Es el Señor llevándote para que en esta desesperación volteamos al cielo y clamemos por su ayuda. Tales crisis son medios de gracia para nosotros. Nunca sabemos lo que el Señor puede estar haciendo en nuestras pruebas. Así que no maldigas, no te quejes porque vives tal o cual situación. El Señor obra en todo ello. Como en las escenas de Jonás y los evangelios, el Señor despliega su poder para calmar aún la tempestad. Considera los temores básicos de hoy, amigo. Este salmo dice algo sobre dónde mirar cuando enfrentamos estos problemas. Y de hecho este salmo nos señala a Cristo. Por ejemplo, en Marcos 4 al 5, Jesús libra a la gente de 4 grandes temores: las tormentas, lo demoníaco, la enfermedad y la muerte. No es de extrañar que los discípulos exclamen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Así que mira al Señor para el rescate y la paz definitivos de tu alma. La segunda parte de esta segunda parte, hermanos, es la acción de gracias por su soberanía. El Señor es soberano y va a juzgar la maldad del pueblo, de la gente. El Señor soberano puede usar la ruina en la tierra como señal de juicio, como lo hemos visto en la Escritura, el diluvio, etc. Pero el Señor también restaura, en su soberanía restaura. Como signo de bendición y favor, el Señor también puede optar por bendecir la tierra y a su pueblo, como menciona aquí, que los hace habitar en familias y multiplica, les da de comer a los hambrientos, una ciudad donde vivir. Ahora están seguros y el pueblo puede encontrar una cosecha fecunda. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, hermanos, encontramos plenitud y fecundidad. Mateo 5:6. Así que anímate, el Señor nos restaura, nos sigue restaurando. Míranos en las épocas de esterilidad o infructuosas para que encuentres gran gozo y renovación. Y bueno, podríamos abundar más, hermanos, aquí en estos versículos que nos faltan, pero me gustaría ir ya a la parte final, en donde el Señor nos habla de la sabiduría. Es un llamado a obtener sabiduría, hermanos. Y dice aquí el comentarista: meditando en las obras de Dios, se gana y se crece en sabiduría. La gente sabia sabe que Dios condena el pecado y redime al arrepentido. Los sabios saben que Dios libera a los desamparados que claman a Él. Entonces, venir a Cristo es un acto en donde estás ejerciendo una sabiduría que Dios concede, porque estás yendo hacia en quien están todos los secretos de la sabiduría y de la ciencia, como dice Colosenses 2:3. Saben que el Señor tiene el poder de romper las puertas de las prisiones y calmar las aguas embravecidas. Los sabios saben que el Señor puede invertir la suerte. Los sabios saben que los malvados no prosperarán en su última instancia. Y saben que deben caminar humildemente con Dios y confiar en su gracia. Pregunta aquí: ¿dónde debemos buscar la sabiduría hoy? Miremos a Cristo, en Cristo. En última instancia, la sabiduría se encuentra en el conocimiento de una persona, Jesús, no en un conjunto de principios útiles o una experiencia de vida. Puedes tener conocimiento, pero la verdadera sabiduría está en el conocimiento de una persona, de Jesús.
que tanto la conocemos, que tanto la vemos en su palabra, que tanto tenemos comunión con Él. Pablo dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. La sabiduría se aprende, amigo y hermano, cuando conocemos a Cristo y caminamos con Él. Y este es un llamado a acercarnos, pues, al Salvador y darle gracias, porque su amor es eterno, es fiel. Y a causa de la obra de la cruz de Jesucristo, esta grandiosa historia, a algunos ciertamente les parece una tontería, pero hemos encontrado infinitas eh, eh, razones para darle gracias. Y aunque ahora experimentemos pobreza o privaciones, sabemos que en la otra vida se invertirá la situación. El versículo 43, hermanos, dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Este versículo final concluye con una invitación a todos los que desean vivir una vida con sentido. En lugar de ser insensatos, o el sinónimo de esta palabra, que es un poco fuerte, pero en lugar de hacernos tontos, versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. En lugar de hacer eso y rebelarnos contra los mandatos de Dios, la verdadera sabiduría está en conocer a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por